En este seminario correspondiente a la asignatura Anatomía Humana General vamos a describir fundamentalmente la estructura del ojo, del globo ocular, la estructura anatómica del ojo globo ocular. También describiremos una serie de músculos conocidos como músculos extrínsecos del globo ocular, cuya función principalmente es mover el globo ocular en las diferentes direcciones. Describiremos también de una forma somera los párpados, la estructura de los párpados, y por último describiremos también el aparato lagrimal. En un principio vamos a situar a los globos oculares, a los ojos, y estos están situados en el interior de las órbitas óseas, de las fosas orbitarias del cráneo. Pero los globos oculares no son el único contenido de estas fosas u órbitas óseas. Además de los globos oculares, en el interior de las órbitas óseas del cráneo vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios, por ejemplo, y sobre todo el nervio óptico, que lo vemos aquí surgiendo de la parte posterior del globo ocular y recorriendo la parte más posterior de la órbita ósea hasta introducirse por el agujero óptico y a través de él acceder al interior de la cavidad craneal. También vamos a encontrar dentro de la órbita ósea una serie de músculos, fundamentalmente los músculos extrínsecos del globo ocular, y encontraremos también las estructuras pertenecientes al aparato lagrimal. La forma que tiene el globo ocular, el ojo, es lógicamente forma esférica, es una esfera, pero es una esfera irregular, puesto que su parte más anterior, que es la córnea, va a tener un radio de curvatura menor que el resto del globo. Y por ello esta córnea va a protruir hacia adelante. La córnea, su parte más anterior, protruye hacia adelante por tener un radio de curvatura menor. Y el ojo, por tanto, va a tener forma de esfera irregular. Vemos en esta imagen, este corte del globo ocular, como efectivamente la córnea protruye hacia adelante, insisto, al tener un radio de curvatura menor que el resto del globo. Al tener esta forma de globo, forma de esfera, aunque sea un globo o una esfera irregular, en la descripción anatómica del ojo se utiliza una nomenclatura un poco especial, un poco diferente a la nomenclatura anatómica general. En principio, al igual que todos los globos, por ejemplo el globo terráqueo que vemos aquí, en el globo ocular vamos a distinguir dos polos. Lo que ocurre es que en el globo ocular estos polos van a ser un polo anterior y un polo posterior, a diferencia del globo terráqueo, en el cual tenemos un polo norte o superior y un polo sur o inferior. Al igual que en el globo terráqueo, en el globo ocular vamos a distinguir una serie de paralelos y de meridianos. Los meridianos se definen como líneas curvas que pasan por los dos polos. Sin embargo, los paralelos se definen como líneas curvas perpendiculares a los meridianos. En el caso del globo ocular, los paralelos son verticales y no horizontales, como ocurre con el globo terráqueo. Y al igual que en el globo terráqueo, el paralelo de mayor tamaño va a ser el ecuador del globo ocular. Clásicamente, en los atlas de anatomía, los cortes, las imágenes de cortes anatómicos del ojo que se presentan son cortes que pasan por el meridiano más horizontal, por el meridiano más horizontal que el globo ocular, meridiano transversal, que sería este corte de aquí arriba.
En nomenclatura clásica, este corte meridional, este corte por el meridiano, lo vamos a asimilar a un corte transversal horizontal. Aquí tenemos este globo ocular con ese corte transversal horizontal por el meridiano más horizontal, un corte por tanto meridional. Vamos ya con la descripción anatómica del ojo, del globo ocular, y en principio vamos a ver de forma general cómo es su estructura. Para ello vamos a utilizar esta imagen, que como decía antes, es un corte meridional del globo ocular, es un corte transversal u horizontal. Lo estamos viendo aquí, corresponde a este corte, luego es una visión desde arriba, una visión superior. Se trataría del ojo derecho, con lo cual esto es lateral y esto es medial, anterior y posterior. Lateral, medial, anterior y posterior, puesto que es un corte transversal u horizontal. En cuanto a la estructura, es bastante sencilla en principio, puesto que básicamente el globo ocular está formado por una pared que tiene un contenido en su interior. La pared del globo ocular, a su vez, está constituida por tres capas que se disponen de forma concéntrica, como en capas de cebolla. Tenemos una capa más externa, que en la imagen está representada con este color entre blanquecino y grisáceo, gris claro. Esta capa más externa es la capa fibrosa, en la cual vamos a distinguir a su vez dos partes. La parte más anterior, correspondiente al polo anterior del ojo, que es la córnea, esto sería la córnea, y el resto es la esclera o esclerótica, La segunda capa, en la pared del globo ocular, la capa intermedia, sería la que está aquí representada con un color gris oscuro. Todo lo que está en gris oscuro corresponde a esa capa intermedia del globo ocular, y antiguamente esta capa intermedia era conocida como úvea. Actualmente el nombre correcto sería la capa vascular o túnica vascular, pero anteriormente era conocida como úvea. Y en la V, a su vez, se van a distinguir tres partes, de delante hacia detrás. Una parte más anterior, correspondería a esta zona, y a esta, hasta aquí y hasta aquí. Esta parte más anterior de la VA es el iris. Teníamos hacia detrás del iris la segunda parte, esta zona de aquí un poquito más ensanchada, que es el cuerpo ciliar. Esta zona y esta de aquí es el cuerpo ciliar. Y por último, tendremos la parte más posterior de la uvea, que es la auténtica capa vascular y nerviosa del globo ocular, que es la coroides. Por tanto, dentro de la capa intermedia de la uvea, tenemos iris, cuerpo ciliar y coroides. Y por último, para completar la pared, tendríamos la capa más interna, más profunda, que es la capa auténticamente neurológica del globo ocular, que es la capa nerviosa o retina, que vemos aquí representada en color amarillo. Sería la capa interna. Esta es la pared. En cuanto al contenido, en general el contenido, lo que hay dentro de esa pared que hemos descrito, se conoce como medios ópticos o medios transparentes del globo ocular, también conocidos como medios refringentes. Y fundamentalmente estos medios transparentes, que son el contenido del globo ocular, van a ser tres. Por un lado tenemos esta lente, que es una lente, que es el cristalino. Todo esto es el cristalino, que es una lente biconvexa. Hablaremos más adelante de ella. Pues por delante del lente cristalino, ocupando todo este espacio, se sitúa el humor acuoso, un líquido que ocuparía todo este espacio por delante de la lente o cristalino. Y por último, por detrás de la lente o cristalino, ocupando todo este gran espacio interno del globo ocular, tendríamos el cuerpo vítreo. Por tanto, lente o cristalino, por delante de él el humor acuoso y por detrás, ocupando todo este espacio, el cuerpo vítreo.
Describimos en un primer lugar la capa fibrosa del globo ocular, que es la capa más externa y en la que, como dijimos anteriormente, vamos a tener dos grandes partes: la parte más anterior, que corresponde o se corresponde con el polo anterior del ojo, que es la córnea, y el resto de esta capa, que sería la capa conocida como esclerótica o esclera, representada en color blanco en este corte meridional, en este corte horizontal o transversal del globo ocular. Hablamos en principio de la esclerótica o esclera, que podemos apreciar que es la capa más gruesa del globo ocular, es la más externa y es la más gruesa y también la más resistente, con lo cual podemos deducir sus funciones, que son fundamentalmente de protección. Protege al resto de estructuras del globo ocular que son más internas a ella. También mantiene la forma del globo ocular, es como un exoesqueleto que va a mantener la forma del globo ocular, y además también tiene otra función importante, esta esclerótica, esta esclera, que es, como vemos en estas imágenes, es la de inserción de los músculos extrínsecos del globo ocular. Los músculos extrínsecos del globo ocular, para poder mover el globo ocular, tienen que insertarse en él. Pues donde se insertan, como vemos aquí, es en la esclera o esclerótica. Habitualmente, esta esclera esclerótica tiene una coloración blanquecina, como vemos aquí, y en los ancianos va adquiriendo una coloración amarillenta. Hablamos ahora de la córnea, que es esa parte más anterior de la capa fibrosa, y en principio la córnea es muy diferente de la esclerótica o esclera. Observamos aquí la córnea, la vemos también aquí, y vemos cómo es transparente. La córnea es transparente porque es avascular, no presenta vasos sanguíneos y por eso es transparente. Y esta córnea tiene forma de segmento de esfera, es un segmento de esfera, como vemos aquí. Para que lo identifiquéis, tiene la forma de una lentilla, de una lente de contacto. Es la forma que tiene esta córnea, que es un segmento de esfera. Como decimos, es transparente, y precisamente es transparente la córnea porque es también, además de pared del globo, es uno de los medios ópticos, medios transparentes del globo ocular. Dijimos antes que esos medios ópticos, esos medios transparentes, que era el contenido del globo ocular, eran fundamentalmente el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo vítreo, pero también la córnea. La córnea también es un medio óptico, un medio transparente. Y además es el medio óptico, el medio transparente más potente de todos. Es el más potente, es la lente más potente del globo ocular. Estos medios ópticos, fundamentalmente, estos medios transparentes, su misión, vemos aquí en este esquema, es hacer torcer, hacer converger los rayos luminosos en un punto de la retina. Vemos aquí la imagen, rayos luminosos llegando, y vemos cómo se tuercen por estos medios ópticos, los tuercen, los hacen converger en un punto de la retina. Pues de los medios ópticos, el que tiene mayor poder de convergencia de los rayos, el que tiene mayor poder de hacer torcer los rayos para que converjan todos en un punto de la retina, es la córnea. La córnea tiene aproximadamente un poder dióptrico de 42 dioptrías. Tiene un poder de hacer torcer los rayos, de hacerlos converger, de 42 dioptrías. Y como digo, es el medio óptico más potente de todos. El límite entre la córnea y la esclera es denominado limbo esclerocorneal. Es el limbo esclerocorneal. Y
lo apreciamos aquí, en el corte transversal horizontal del globo ocular. Aquí tendríamos córnea, aquí está el limbo esclerocorneal, y por el otro lado aquí estaría el limbo esclerocorneal. Lógicamente, no hay dos limbos esclerocorneales, uno lateral y otro medial, sino que es el mismo cortado en la parte lateral y en la parte medial. Es decir, lógicamente este limbo esclerocorneal, límite entre córnea y esclera, es circular. Lo vemos aquí mejor, tenemos la córnea hasta que llegamos a la parte blanca que es la esclera. Pues ahí estará el limbo esclerocorneal, que insisto que es circular. En este limbo esclerocorneal, en este límite entre esclera y córnea, vamos a encontrar un conducto venoso que se conoce como seno venoso de la esclera, o antiguamente conocido como conducto de Schlemm, seno venoso de la esclera o conducto de Schlemm. En la imagen vendría representado por este punto que tenemos aquí y este otro punto que está ahí. Estos dos puntos representan ese conducto venoso de Schlemm o seno venoso de la esclera. Lógicamente no hay dos conductos venosos, uno lateral y otro medial, sino que es el mismo cortado dos veces. Es decir, este seno venoso de la esclera, este conducto de Schlemm, será también circular, como lo es el limbo esclerocorneal. Este seno venoso de la esclera es importante conocerlo porque es el lugar de drenaje del humor acuoso. Por él se produce el drenaje del humor acuoso. Por él desagua, por decirlo así, es como el desagüe del humor acuoso. Vamos a describir ahora el iris, que como dijimos es la porción más anterior de la capa intermedia del globo ocular, de la llamada capa vascular, o también conocida antiguamente como úvea. Tanto el iris es la porción más anterior de la úvea, de la capa vascular. Y podríamos definir este iris de la siguiente manera. El iris es un diafragma circular centrado por un orificio. Ese orificio que centra este diafragma circular, que es el iris, se denomina pupila. Luego la pupila no es más que un orificio, es el orificio central del iris. El iris, como decimos, es un diafragma circular centrado por un orificio. En la imagen vemos cómo efectivamente el iris es un circular, es un disco y está centrado por la pupila. Lo vemos también aquí. Y en el corte transversal horizontal, el iris sería esta parte de aquí y esta. Lógicamente, aquí el iris está cortado de forma transversal horizontal. Esta sería la parte más lateral del iris, esta es la parte más medial. Y ahí tendríamos la pupila, el orificio central. El iris, como decimos, es un diafragma circular centrado por una pupila, y si decimos que es un diafragma, como todos sabemos, pues fundamentalmente tenemos que pensar en músculo. Es decir, el iris, sobre todo, es una estructura muscular, está constituido de músculo. Y, lógicamente, va a tratarse de músculo liso, de control involuntario. Además del músculo, el iris va a presentar un epitelio anterior, el cual presenta un pigmento con un color que es el que va a dar lugar a el color característico de los ojos en las distintas personas, y además presenta un epitelio posterior o profundo entre esas dos capas de epitelio, el anterior, que como digo presenta el pigmento que da el color característico a los ojos de las personas. Tenemos también un epitelio posterior. Entre esos dos epitelios está situado el músculo liso del iris. Por tanto, el iris es una estructura principalmente muscular. En su constitución vamos a encontrar fundamentalmente fibras musculares, y estas fibras musculares van a ser lisas. Dentro de las fibras musculares que constituyen el iris vamos a encontrar dos tipos que se diferencian en su disposición.
Así vamos a encontrar fibras musculares en el iris dispuestas de forma circular alrededor de la pupila, como vemos en este esquema, y otro tipo de fibras que se van a disponer de forma radiada en torno a la pupila. Las fibras que se disponen de forma circular van a constituir un músculo concreto que es el denominado músculo constrictor del iris o constrictor de la pupila, que va a ser el que haga que la pupila, el orificio, se haga más pequeño, disminuya de tamaño. Es lo que se conoce en medicina como miosis. Por el contrario, el otro tipo de fibras, las fibras dispuestas de forma radiada, al contraerse, van a hacer que la pupila aumente de tamaño. El orificio lo van a hacer de mayor tamaño, lo que se conoce en medicina como midriasis. Estas otras fibras, las fibras radiadas, constituyen otro músculo concreto que será, por tanto, el músculo dilatador del iris o dilatador de la pupila. La miosis, la constricción de la pupila, es un efecto parasimpático. Es el parasimpático, la inervación parasimpática, la que da lugar a la miosis. Y sin embargo, la midriasis es un efecto simpático. Es el sistema nervioso vegetativo simpático el que da lugar a la midriasis, a la dilatación de la pupila. La función, por tanto, del iris va a ser regular la cantidad de luz que entre al interior del globo ocular. Cuando la luz que llega del exterior es excesiva, el iris se va a contraer y va a dar lugar a una miosis, la pupila será más pequeña para que entre menos luz. Cuando la cantidad de luz que viene del exterior es escasa, la pupila se va a dilatar, el iris va a dar lugar a una midriasis para que entre mayor cantidad de luz. El cuerpo ciliar es la segunda porción de la capa vascular del globo ocular, de la capa intermedia, también conocida como úvea. Como dijimos anteriormente, en esta capa vascular, en esta úvea, vamos a distinguir una porción más anterior, que es el iris, y detrás de este una segunda porción, que es el cuerpo ciliar, que sería esta zona engrosada o de mayor grosor que observamos aquí. La capa intermedia, la capa vascular, se completará después con la coroides. Observamos de nuevo aquí el cuerpo ciliar y lo vemos ampliado. Esta zona de aquí, toda esta zona es el cuerpo ciliar y esta zona de aquí también. Recordamos que esto es un corte transversal horizontal del globo ocular y no hay dos cuerpos ciliares, este medial y este lateral, sino que es el mismo cortado en dos puntos. Por tanto, el cuerpo ciliar, como casi todas las estructuras del globo ocular, tiene una disposición circular, es circular. En el cuerpo ciliar vamos a encontrar dos grandes partes que son muy diferentes desde el punto de vista estructural y también funcional. Estas dos grandes partes en las que vamos a dividir el cuerpo ciliar son el músculo ciliar y los procesos ciliares. El músculo ciliar es un músculo constituido por fibras musculares lisas, es un músculo liso. Lo vemos aquí representado en esta zona más oscura, aquí y aquí. Lógicamente está cortado en esta parte medial y en esta parte lateral, pero es un músculo de disposición circular, es un músculo circular. Más adelante veremos cómo este músculo ciliar tiene un papel muy importante en la acomodación de la lente, en la acomodación del cristalino. Los procesos ciliares, que los vemos aquí representados con estas formaciones abollonadas, con esta imagen abollonada, se definen como unas formaciones digitiformes, en forma de dedo, que se disponen de forma radiada, constituyendo una especie
de corona. Estas formaciones digitiformes que constituyen los procesos ciliares están formadas básicamente por epitelio y en el interior de ese epitelio va a haber vasos sanguíneos. Estos procesos ciliares van a ser los responsables de secretar el humor acuoso. Observamos en las imágenes cómo desde el cuerpo ciliar y desde la ora serrata están partiendo una serie de fibras transparentes que se denominan fibras zonulares. Estas fibras zonulares, como digo, parten desde el cuerpo ciliar y desde la ora serrata y vemos que llegan hasta el cristalino, hasta la lente. Lo vemos también aquí, estas fibras que llegan hasta el cristalino y que van a constituir lo que se conoce como el ligamento suspensorio del cristalino. Esas fibras zonulares van a sujetar al cristalino, a la lente, constituyen, como digo, el ligamento suspensorio del cristalino. Describimos por último esta imagen de Netter, aunque es una imagen compleja, en la cual estamos viendo el cristalino, la lente en el centro, pero lo estamos viendo desde detrás, es una visión posterior del cristalino. Observamos las fibras zonulares, estas fibras representadas en blanco, que son fibras transparentes, son las fibras zonulares, constituyendo el ligamento suspensorio del cristalino. Y vemos también estas otras formaciones que parecen algodones, que son los procesos ciliares. Estos son los procesos ciliares, que como decimos, se disponen de forma radiada, constituyendo una especie de corona. Por último, adivinaríamos aquí, en este color más oscuro, al músculo ciliar. Para completar la capa intermedia de la pared del globo ocular, para completar la capa vascular, también conocida como uvea, hablamos de la coroides. La coroides que constituye las 2/3 partes más posteriores de esta uvea, de esta capa vascular, y que es la auténtica capa, por decirlo así, vascular del globo ocular, porque en su interior se sitúan gran cantidad de vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. En el corte transversal horizontal del globo ocular distinguiríamos aquí la coroides. En este color tendríamos la coroides, que está situada por dentro de la esclera y por fuera de la retina. Está intermedia entre esclera y retina. La vemos mejor aquí en esta imagen, vemos que se ha cortado parte de la esclera y observamos la coroides con su gran cantidad de vasos sanguíneos, arteriales y venosos. Lógicamente, la función de esta capa vascular, de esta coroides, es fundamentalmente nutrición, nutrir a la esclera y a la retina. Y también esta capa vascular, esta coroides, va a mantener la temperatura del globo ocular. Para concluir la descripción de la pared del globo ocular, hablamos ahora de la retina, que es la capa más interna del globo ocular, y es la llamada capa nerviosa o neurológica, puesto que en su constitución encontramos ya neuronas, es decir, la retina es la porción del globo ocular que corresponde ya o que pertenece ya al sistema nervioso, puesto que en su composición, como digo, va a haber neuronas. La reconocemos en la retina en este corte transversal horizontal del globo ocular con este color amarillento. Vemos aquí cómo es efectivamente la capa más interna, situada por dentro de la coroides. Desde un punto de vista estructural, anatómico o histológico,
Pero sobre todo, desde un punto de vista funcional, en la retina vamos a distinguir dos grandes partes o dos grandes porciones. Una porción más anterior de la retina, que es conocida como retina no visual, o porción ciega de la retina, que en la imagen está representada en un color grisáceo. Toda esta zona más anterior de la retina va a ser la porción ciega, que va a tapizar, incluso va a llegar a tapizar todo el cuerpo ciliar por dentro e incluso el iris. Esa sería la porción ciega de la retina. Y la otra porción es la porción óptica. La porción óptica de la retina, que es la que está representada en un color amarillento y que es la porción sensible a la luz. Separando una porción de otra, tenemos lo que se conoce como la ora serrata, que es esta línea irregular, con aspecto de hoja de sierra, aspecto serrado, que es la ora serrata. Esta línea es la que marca el límite entre la porción ciega, que estaría hacia adelante, y la porción óptica, sensible a la luz, que estaría por detrás. Si nos fijamos bien en la imagen, vemos cómo la retina, a medida que vamos hacia adelante, se va adelgazando. Vemos claramente cómo se va adelgazando hasta llegar precisamente a la porción ciega, donde la retina es muy delgada. Esto se debe a que hacia adelante la retina va perdiendo capas celulares, es decir, la porción de la retina más posterior, la que corresponde al fondo del ojo, es la más rica en capas celulares, más rica en células. Llega a tener hasta unas 10 capas de células, de los cuales 3 son capas de neuronas. Sin embargo, hacia adelante va perdiendo capas celulares, de forma que al llegar a la porción ciega, la retina ya únicamente está constituida por dos únicas capas que son de epitelio, ya no tienen neurona. Por eso es una retina no funcionante, una retina ciega. Está reducida en esta porción ciega, en esta porción no visual, a dos capas de células epiteliales, como digo, que lo único que hace es fijar la retina hacia el cuerpo ciliar y hacia el iris. Como dijimos, la porción óptica de la retina, la llamada retina visual, la retina sensible a la luz y especialmente la retina del fondo del ojo, de la parte más posterior del globo ocular, es muy rica en células, tiene hasta 10 capas celulares, de las cuales 3 capas van a ser de neuronas, de células neuronales. Y esas 3 capas de neuronas de esta retina visual van a ser las más importantes, lógicamente, desde el punto de vista funcional. Tenemos aquí, en este esquema, dichas 3 capas de neuronas. La primera capa neuronal es la capa de los conos y bastones. Los conos y bastones, que son fotorreceptores, se estimulan con la luz, con los rayos luminosos que llegan desde el exterior y que son transmitidos hasta la retina por los medios ópticos. Como sabemos, los conos corresponden a la luz diurna, a la visión de los colores, mientras que los bastones corresponden a la luz nocturna, a la visión crepuscular. La segunda capa de neuronas de la retina es la capa de las neuronas bipolares y la tercera capa es la capa de las neuronas ganglionares. Como vemos, las neuronas bipolares lo que hacen es conectar los conos y bastones con las neuronas ganglionares. Las neuronas ganglionares, o mejor dicho, los axones que parten del soma de estas neuronas ganglionares, se van a reunir en un punto del fondo del ojo, de la retina del fondo del ojo.
todos los axones de todas las células ganglionares de la retina van a reunirse en un punto, como digo, de la retina del fondo del ojo. Ese punto donde se reúnen todos los axones de todas las células ganglionares de la retina se denomina punto ciego o punto óptico o disco óptico. En la imagen del globo ocular con el córtex transversal o horizontal, este sería el punto ciego. Desde este punto ciego, todos los axones van a salir del globo ocular y van a constituir el nervio óptico. Luego, el nervio óptico realmente está constituido por el conjunto de axones de las células ganglionares de la retina, de las neuronas ganglionares de la retina, saliendo del globo ocular y llevando la información visual hacia el sistema nervioso central. En el fondo del ojo, en la retina del fondo del ojo, que es la más importante funcionalmente, encontramos también otra zona que se conoce como mácula. La mácula está representada en este corte transversal horizontal del globo ocular por esta zona de aquí que está deprimida, puesto que esa mácula presenta una depresión central que se llama fóvea. Esta mácula se caracteriza por ser la zona de la retina donde hay mayor concentración de conos, donde más conos hay, donde más fotorreceptores conos hay. Está constituida casi exclusivamente por conos. A partir de esa mácula y hacia la periferia, es decir, hacia adelante, cada vez habrá menos conos y más bastones. En las partes más anteriores ya prácticamente no habrá ni conos ni bastones y, como dijimos anteriormente, en la retina no visual ya no habrá más que epitelio. Precisamente esta mácula es donde deben converger todos los rayos luminosos que llegan del exterior de forma ideal, han de converger en un punto de la retina. Ese punto de la retina precisamente es la mácula. Este corte que vemos aquí es un corte del globo ocular, pero de un globo ocular derecho. Es derecho, es decir, aquí tendríamos la nariz, esto es lateral y esto es medial. Y digo esto porque fijaros cómo la papila óptica, el punto ciego, es más medial que la mácula. La mácula es más lateral en el fondo del ojo. La retina, y especialmente la retina que funcionalmente es la más importante, que es la de la parte más posterior del globo ocular, es decir, la del fondo del ojo, la podemos ver desde el exterior. Si observamos o miramos a una persona a la pupila, que es, como dijimos antes, es un orificio, a través de ella podríamos ver el fondo del ojo, podríamos ver la retina del fondo del ojo. Si nos fijamos bien, por delante de la retina, lo que está es el cuerpo vítreo, que es transparente, es uno de los medios transparentes del globo ocular. Por delante del cuerpo vítreo está la lente o cristalino, que también, por supuesto, es transparente. Por delante de la lente o cristalino tenemos la pupila, que como decimos es un agujero. Y por delante tenemos el humor acuoso, un líquido que es el humor acuoso, que también es transparente. Por último, por delante del humor acuoso tenemos la córnea transparente también. Luego todo lo que está delante de la retina del fondo del ojo o es transparente o es un orificio y por tanto, como digo, desde el exterior, mirando desde el exterior, al menos potencialmente podemos ver la retina del fondo del ojo. ¿Por qué no la vemos habitualmente? Pues sobre todo simplificando mucho las cosas, porque está oscura, porque la parte interna del globo ocular está oscura. Pero si utilizamos un aparato que se llama oftalmoscopio, vemos aquí, con el cual vamos a iluminar mediante una luz indirecta el interior del globo ocular y además nos vamos a ayudar de una lupa, podremos ver directamente ese fondo del ojo, esa retina del fondo del ojo.
Es lo que se conoce como la técnica, que utilizan mucho los oftalmólogos, del fondo de ojo. Lógicamente, previo a la realización de la técnica o antes de mirar con el oftalmoscopio a través de la pupila, el oftalmólogo administra un colirio que es midriático, que produce una midriasis, es decir, abre la pupila, hace que se dilate la pupila y de esa manera la porción de retina del fondo del ojo que veremos será mayor. En estas dos imágenes estamos viendo un fondo del ojo, estamos viendo la retina del fondo del ojo vista mediante la técnica que acabamos de describir. Aquí veríamos un dibujo correspondiente a Netter y aquí vemos una imagen real de un fondo del ojo, de la retina del fondo del ojo. Y adivinamos en las dos imágenes el disco óptico o papila óptica y la mácula con su fóvea central. Recordamos que el disco papila era más medial, mientras que la mácula fóvea era más lateral. Luego, este fondo del ojo corresponde a un ojo derecho, visto de frente. Sería el ojo derecho. Al igual que esta otra imagen, que es la imagen real, una vista real de la retina del fondo del ojo a través de la técnica del oftalmoscopio. Aquí adivinamos la papila óptica o disco óptico, punto ciego, que recordamos que es el lugar donde se reúnen todos los axones de las células ganglionares de la retina y por el cual salen para constituir el nervio óptico. Y aquí vemos esta mancha, efectivamente mácula significa mancha, que es la mácula con la fóvea central, que como dijimos antes es la zona de la retina con mayor concentración de fotorreceptores conos. También es un ojo derecho porque la papila o disco óptico es más medial y la mácula más lateral. Vemos también como a través de esa papila o disco óptico se introduce en el globo ocular esta arteria que luego se ramifica, que se llama arteria central de la retina, que también es visible con esta técnica del fondo del ojo. El humor acuoso es un líquido que está situado en el espacio más anterior del globo ocular, en el espacio situado por delante del cristalino. En este espacio podemos encontrar a su vez dos cámaras, una cámara posterior situada por detrás del iris y una cámara anterior situada por delante del iris. Ambas cámaras, en las cuales se encuentra el humor acuoso, están comunicadas por el orificio del iris, que es la pupila. El humor acuoso es uno de los medios ópticos, uno de los medios transparentes del globo ocular, pero su función como medio óptico es mínima. Fundamentalmente, el humor acuoso tiene una función de nutrir a la córnea, que es avascular, y nutrir también al cristalino. Además, el humor acuoso es el responsable de la presión intraocular, es decir, la presión intraocular es la presión a la que está el humor acuoso en las cámaras anterior y posterior del globo ocular. El humor acuoso es un líquido que se renueva constantemente, es decir, que circula, está constantemente produciéndose, secretándose y al mismo tiempo está constantemente drenándose, eliminándose hacia el sistema venoso. En este esquema vamos a señalar cómo es esta circulación del humor acuoso. Reconocemos la cámara posterior del globo ocular y la cámara anterior, comunicadas por la pupila. El humor acuoso es secretado por los procesos ciliares que lo vierten a la cámara posterior. De la cámara posterior va a pasar a la cámara anterior por la pupila. Y en la cámara anterior se va a dirigir hacia lo que se conoce como los ángulos o el ángulo iridocorneal, el ángulo más periférico de esta cámara anterior que está formado entre el iris y la córnea. En este ángulo
iridocorneal hay unas formaciones, unos conductos conocidos como trabéculum, que van a conectar con el canal de Slem, el conducto de Slem, que era ese seno venoso de la esclera que señalamos anteriormente, que es un conducto venoso circular. El cristalino es una lente biconvexa situada por detrás del iris y sujeta por las fibras zonulares que constituyen el ligamento suspensorio del cristalino. El cristalino, al igual que la córnea, es una lente y tiene un poder dióptrico, un poder óptico importante, pero mucho menor que el de la córnea. Aproximadamente, la córnea tiene unas 43 dioptrías de poder dióptrico y el cristalino tendría menos de la mitad, aproximadamente 20 dioptrías. Sin embargo, el cristalino tiene una ventaja como lente respecto de la córnea, ya que el cristalino puede cambiar su forma, puede cambiar su esfericidad, puede hacerse más esférico aumentando su poder dióptrico, aumentando su poder de doblar o torcer los rayos luminosos. Esta capacidad del cristalino de aumentar su esfericidad, aumentando su poder dióptrico, es lo que se conoce como acomodación. El músculo responsable de la acomodación del cristalino es el músculo ciliar. En la visión de un objeto lejano, el músculo ciliar está relajado, con lo cual las fibras zonulares van a estar tensas y el cristalino tiene una menor esfericidad. En el caso de la visión del objeto lejano, los rayos luminosos van a llegar bastante paralelos, con lo cual el esfuerzo que tiene que hacer el cristalino para torcerlos es menor. Sin embargo, en la visión de un objeto cercano, como puede ser el móvil, el músculo ciliar va a estar contraído, con lo cual las fibras zonulares pierden tensión y el cristalino aumenta su esfericidad, se hace más esférico. De esa manera adquiere mayor capacidad para torcer los rayos, que en este caso no van a llegar paralelos, como en el caso de los objetos lejanos, sino que llegarán más oblicuos. El cuerpo vítreo es una estructura gelatinosa con densidad de gel que está ocupando todo el espacio posterior del globo ocular, el amplio espacio que está situado por detrás del cristalino. Este cuerpo vítreo es uno de los medios ópticos del globo ocular, uno de los medios transparentes, pero su poder óptico también es mínimo. La función que tiene este cuerpo vítreo es sobre todo función de relleno, está rellenando este espacio posterior del globo ocular y también supone un soporte interno para la retina. A diferencia del humor acuoso, el cuerpo vítreo no se renueva, no circula. El cuerpo vítreo siempre es el mismo y con la edad se irá deteriorando. Los llamados músculos extrínsecos del globo ocular son una serie de músculos que están situados en el interior de la órbita ósea y que están encargados de los movimientos del globo ocular. Van a mover el globo ocular en todas las direcciones de la mirada. Estos músculos extrínsecos del globo ocular son 6 y los vamos a señalar en estas imágenes de Prometheus. Tenemos el músculo recto superior, que sería este de aquí, un recto lateral, recto medial, adivinamos ahí debajo el recto inferior. Aquí tenemos el músculo oblicuo superior con su tróclea, en la cual su tendón se refleja, lo vemos también aquí. Y por último tendríamos el oblicuo inferior, que sería
este de aquí. Esta imagen de Netter observamos mejor a los músculos recto inferior y oblicuo inferior. Los 4 músculos rectos del globo ocular, es decir, el recto superior, el recto lateral, el recto medial y el recto inferior, tienen un origen común, una inserción común en origen, que la estamos viendo aquí, y que se denomina anillo de Zinc, el cual inserta en el vértice de la órbita ósea, en el ala menor del esfenoides. Después, cada uno de los músculos se va a dirigir hacia adelante y el recto superior acaba insertando en la parte más superior del globo ocular, el recto inferior en la parte más inferior, el recto lateral en la parte más lateral y el recto medial en la parte más medial. Y los 4 lo hacen en la esclera y aproximadamente a los 8 milímetros del borde externo de la córnea. El recto lateral, en su acción, va a llevar la pupila hacia lateral. El recto medial, en su acción, lleva la pupila hacia medial. El recto superior, en su acción, lleva la pupila hacia arriba y también un poco hacia medial. Y el recto inferior va a llevar en su acción la pupila hacia abajo y también un poquito hacia medial. El músculo oblicuo superior, que lo adivinamos en la imagen de Netter, también lo vemos aquí, se origina en el vértice de la órbita ósea y después su vientre muscular se sitúa en la parte más superior y medial de la órbita. En la parte más anterior vemos como hay una tróclea en la cual el tendón de este músculo se refleja, se tuerce, se dobla y se dirige hacia lateral y posterior. Acaba insertando en la parte más superior y lateral de la esclera. La acción de este músculo del oblicuo superior hace que la pupila se dirija hacia abajo y hacia lateral, hacia abajo y hacia lateral. Por último, el músculo oblicuo inferior, lo estamos viendo aquí, se origina insertando en el suelo de la órbita, en la pared inferior de la órbita y en su parte más medial. Se dirige luego hacia lateral, hacia posterior y acaba insertando en la parte más inferolateral de la esclera. La acción de este músculo oblicuo inferior va a hacer que la pupila se dirija hacia arriba, va a elevar la pupila y además hacia el lateral, hacia arriba y hacia lateral. Además de estos 6 músculos que hemos descrito, que son los músculos extrínsecos del globo ocular, dentro de la órbita ósea hay un séptimo músculo que lo estamos viendo aquí, situado por encima del recto superior, y el cual es el músculo elevador del párpado superior, que lógicamente este no es músculo extrínseco del globo ocular, puesto que no mueve el globo ocular. La acción que tiene es elevar el párpado superior. Lo vemos aquí, como digo, por encima del recto superior, y su tendón final acabaría insertando en el tarso del párpado superior. Todos los músculos situados en el interior de la órbita ósea van a estar inervados por estos 3 nervios que vemos en la diapositiva 3, nervios que son pares craneales, que son el tercer par craneal, nervio oculomotor, el cuarto par craneal, que es el nervio patético o troclear, y por último el sexto par craneal, que es el nervio motor ocular externo. En concreto, el tercer par nervio oculomotor va a inervar a los músculos recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior del globo ocular. Además, también el tercer par inerva al músculo elevador del párpado superior. El cuarto par
nervio patético o troclear va a inervar al músculo oblicuo superior o mayor del globo ocular. Y el sexto par, nervio motor ocular externo, también conocido como nervio abducens, va a inervar al músculo recto lateral, recto externo del globo ocular. Hablamos ahora de los párpados, que, como dice Rouvier, son dos velos músculo-membranosos móviles que cubren y protegen la parte más anterior del globo ocular. Vamos a describirlos de una forma somera, de una forma sencilla, y sobre todo nos vamos a centrar en las diferentes capas que lo constituyen, que constituyen su estructura. En principio la estructura es muy similar en el párpado superior e inferior, y para ver estas diferentes capas que, como digo, constituyen la estructura del párpado, vamos a utilizar esta imagen de Netter, que es un corte sagital, y de más exterior a más interno, o mejor dicho, de más superficial a más profundo. La primera capa que podríamos señalar es una capa de piel en el párpado. La segunda capa, en importancia, la vemos aquí, es una capa muscular, músculo esquelético. Concretamente corresponde al músculo orbicular de los párpados. Hacia detrás tendríamos una capa fibrosa, fibroelástica, que está constituida por el tarso. El tarso es una estructura fibrosa. Lógicamente habrá un tarso superior y un tarso inferior. Y por último, la capa más interna en importancia de estas capas que constituyen la estructura del párpado es la mucosa. Y esta mucosa se denomina conjuntiva, es la conjuntiva. En la conjuntiva vamos a distinguir una conjuntiva palpebral, que es la correspondiente al párpado, que la estamos viendo aquí en color blanco, que es la que tapiza la cara interna del párpado. Pero además de esta conjuntiva palpebral, vamos a distinguir también una conjuntiva vulvar u ocular, que es la que va a tapizar la parte más anterior del globo ocular, la esclera en su parte más anterior e incluso la córnea. Esta es la conjuntiva vulvar u ocular, que como vemos está tapizando la esclera y la córnea. Lógicamente, la conjuntiva palpebral se continúa con la conjuntiva vulvar y lo hacen constituyendo unos fondos de saco que lógicamente habrá uno superior y otro inferior que se denominan fornix, son los fornix conjuntivales, esos fondos de saco que se constituyen al unirse la conjuntiva palpebral con la conjuntiva vulvar. Tendremos aquí el fornix superior y el fornix inferior. Por último, para concluir este seminario, vamos a describir otro contenido de la órbita ósea, que es el aparato lagrimal, en el cual, en un principio, desde un punto de vista anatómico, pero también funcional, podemos diferenciar dos grandes partes: el aparato secretor de la lágrima y el aparato excretor de la lágrima. Aparato secretor de la lágrima, encargado de producir las lágrimas, y el aparato excretor, que está encargado del drenaje de las lágrimas, de la eliminación de las lágrimas hasta las fosas nasales. En cuanto al aparato secretor, el que produce las lágrimas, está constituido por las llamadas glándulas lagrimales. Tenemos una glándula lagrimal de mayor tamaño, que es la glándula lagrimal principal, pero además habrá otra serie de glándulas de mucho menor tamaño, glándulas accesorias, situadas en la mucosa conjuntiva.
La glándula lagrimal principal, como observamos en estas imágenes de Netter, está situada en la parte más superior y lateral de la órbita ósea. Y en ella, estructuralmente, vamos a distinguir dos porciones a su vez. Hay una porción superior y lateral que se conoce como porción orbitaria de la glándula lagrimal principal, puesto que está aplicada al hueso, a la órbita ósea. La otra porción, que es más inferior y un poquito más medial, es la porción palpebral, porque se aplica al párpado superior. Ambas porciones están separadas por el tendón del músculo elevador del párpado superior. En cuanto al aparato excretor de la lágrima, el que se encarga del drenaje, de la eliminación de las lágrimas hasta las fosas nasales, comienza con dos pequeños orificios que observamos aquí, que se denominan puntos lagrimales. Habrá un punto lagrimal superior y un punto lagrimal inferior. Como observamos, ambos puntos lagrimales están situados en el borde libre de los párpados. Lógicamente, el punto lagrimal superior en el párpado superior, punto lagrimal inferior en el párpado inferior, y ambos situados muy medialmente en este borde libre de los párpados. Cada uno de los puntos lagrimales se va a continuar con un conductillo lagrimal. Vemos conductillo lagrimal superior y conductillo lagrimal inferior, que son conductos, son estructuras membranosas. Ambos conductillos lagrimales van a desembocar en el saco lagrimal, que también es una estructura membranosa de un tamaño importante, que está situada en la parte más inferior y medial de la órbita ósea, también bastante anterior. El saco lagrimal se va a continuar con el conducto lacrimonasal, el cual va a desembocar en la fosa nasal a través del meato inferior de la pared lateral de la fosa. Se abre el conducto lacrimonasal a la fosa nasal a través de ese meato inferior.